Bienvenidos, bienvenidas, bienvenido a todo el mundo a este nuevo episodio de Kanki Projects. Yo soy John Gómez y hoy vamos a hablar de Apple. Y bueno, por nuevo episodio quiero decir la continuación directa del siguiente porque lo grabé justo después. De hecho lo vais a notar en la voz que la tengo mucho más rota en el grueso del episodio, como podréis notar en diferencia con esta de la presentación porque lo grabo después. Se me fue un poco la olla siguiendo directo y bueno, esto son cosas de empezar en el podcasting que luego ya iré aprendiendo, de que tengo que tomarme más descansos y no hacerlo todo el tirón porque la voz se nota, ¿vale? Y tampoco, o sea, no es que esté mal, pero la vais a notar diferente. De hecho, estoy grabando en el mismo archivo del capítulo anterior, ¿vale? Entonces va a ser una continuación bastante directa, pero solo me voy a dedicar a hablar de Apple, así que como todas estas partes de la serie de Ser Digital, podéis escucharlo primero esta, luego otra y luego la otra. Es una serie en sí, cada capítulo está self-contained, ¿no? Es su propia cosa. Y en este episodio vamos a hablar de Apple, voy a hablar de todas las cosas que no me gustan, también las cosas que me gustan. Voy a empezar muy a cañón, ¿vale? Con lo que no me gusta, luego voy a hablar un poco más de diseño y cosas que creo que Apple hace muy bien, así que tanto si sois como fanboys o si sois un poco, digamos, haters como yo, creo que os podéis quedar para escuchar las dos opiniones. Intento ser bastante objetivo hasta el final, que cuento un poco ya mis opiniones, mis experiencias personales, pero en todo caso tampoco es que quiera generar polémica, quiero exponer una de las compañías más grandes de la industria tecnológica y como la líder de la industria que es, las críticas positivas y negativas que se le pueden hacer. También, siguiendo con el tono divulgador que he tenido durante esta serie de Ser Digital, quiero explicar un poco de diseño y cosas que hace Apple muy bien y también un poco de hardware. Así que sin mucho más, os dejo con esta especie de monográfico sobre Apple. Espero que os interese, que os genere reflexionar sobre vuestras opiniones respecto a las grandes tecnológicas en general. Y sin mucho más, os dejo con este episodio con la voz de John rota. Muchas gracias por estar aquí, continuamos. Bueno, llegó el momento de hablar de Apple, mi gran enemigo, mi archienemigo, Apple Inc. Corporation Technologies, la que todos conocemos, la de la manzana mordida. A ver, antes de empezar, para que entendáis un poco mi opinión respecto a Apple como empresa y como compañía y por qué siempre tengo movidas con Apple, ¿vale? Apple es una compañía como cualquier otra, en verdad. Creo que tiene muchísimos puntos negativos que hacen que sea totalmente anticonsumidor, aunque luego tiene toda una legión de gente atrás y un clasismo y la envuelve una especie de cultura geek snob muy... que a mí, por como soy, me hace apartarme instintivamente de lo que significa, de los valores que quiere transmitir como marca Apple, pero a la vez debo valorar que tiene una calidad y un diseño en muchísimos de sus aspectos que es envidiable y que hace que tengan productos de muy buena calidad. Eso ya lo voy a poner por delante. Igualmente, mis experiencias personales con Apple, todo lo que la rodea, nunca han sido buenas y ahora os expondré un poco de qué va todo ello y un poco por qué creo que en general está justificado el odio, ¿vale? Por decirlo así, que a veces le tengo, ¿vale? Y que quizás si eres un fan de una compañía que ya por defecto, como he dicho varias veces, creo que es una mala posición, es ser fan de una entidad corporativa como concepto, el ser fan de
no de personas humanas, sino de una entidad que puede fluctuar y variar, y lo que te quiere transmitir la empresa a través del marketing, de sus valores y todo lo que te quieran dirigir a ti como consumidor, no deja de ser el intentar venderte un producto, independientemente de la gente que haya detrás, de la buena onda que te transmita y lo mucho que sintonice contigo. El ser fan de una marca nunca, y no me van a sacar de ahí, nunca va a ser justificado. Pero te pueden gustar sus productos y te puede gustar un poco todo lo que hacen, entonces con razón pueden gustarte, pero nunca defenderé ni las empresas que a mí más me gusten a capa y espada lo que pueda hacer una compañía. Con lo que sí que puedes jugar y puedes estar de acuerdo y defender a capa y espada son las personas que hay detrás, la gente que ha hecho esos productos, la gente que maneja esa compañía. En eso aún lo podría entender, pero igualmente cuando hablas de una compañía tan grande como lo es la de Apple, que tiene tantos encargados, ha tenido ya tantos jefes, es una cosa totalmente etérea el intentar arreglarte a gente que trabaja ahí, porque todo eso es totalmente variable. Entonces, si intentas defenderla como compañía, estás defendiendo unos ideales que quizás son totalmente opuestos a muchísima de la gente y de los trabajadores que están en esa compañía. Así que, bueno, dejando de lado que no quiero que hayan fanboys de nada y justificarlo con es que me gusta mucho la marca como tal, porque creo que ese es uno de los grandes problemas que tiene Apple también como tal, que son los fans. O sea, todas las fanbase son malas, independientemente de lo que hables, de absolutamente todo. Ser fan de algo, ser un fanático, implica no ver absolutamente nada malo. Todo es bueno, y a la mínima que lo faltas al respeto, o al menos tú lo interpretas así, te están haciendo daño a una parte de ti mismo, porque lo has interiorizado tanto como algo tuyo, como algo de lo que dependes, que no sabes desvincularte de esa marca. Porque, bueno, a ver, si hablas de un artista, un músico, por ejemplo, todavía entiendo, de ahí nació el concepto de fanbase, pero en una marca no tiene sentido alguno. Y lo que veo muchísimas veces que pasa con Apple es que como marca, y literalmente una marca significa eso, es una identidad, tiene unos valores vinculados a ella de calidad, de prestigio y de mil cosas, la gente automáticamente ya coge esos productos como válidos, como útiles, y hay gente que no sale de ahí y les preguntas ¿por qué te has comprado este móvil o este ordenador nuevo? Y el problema que tengo es que el 90% de las veces cuando se lo pregunto a alguien que tiene un iPhone es que dice que es porque es iPhone. No por sus funcionalidades, no porque crea que la empresa tiene unos buenos valores en no sé qué o no sé cuántos, no te lo saben justificar, simplemente te dicen que mola porque es un iPhone. ¿Por qué le hace más válido? Porque tiene un clasismo arreglado a él, que por la simple razón de tener una manzana mordida en el logo, en el dorso de ese móvil, de ese dispositivo, ya te hace sentir parte de una categoría social, de un conjunto de gente que comparte las mismas virtudes y características que tú, que es totalmente falso. Y normalmente te suelen poner excusas como es que la cámara es muy buena, es que la batería va muy bien, es que mil cosas diferentes que normalmente las escuchan de gente un poco más experta, que esa gente sí que te lo justifica con vale, esto es bueno por esto, esto y esto, pero en la gran base de usuarios, y es así 100%, porque Apple vende un montón y todo el mundo a quien vende con razón no va a ser un experto en tecnología, lo que vende es por recomendación, y entonces esa gente coge normalmente esas justificaciones y las da como por válidas y las utiliza para defender su opinión de haber hecho esa compra. ¿Qué pasa? Que normalmente en el 90% de los casos ese factor diferenciador que defienden ya lo hacen otros productos, normalmente más baratos y a veces incluso con funcionalidades mucho mejores. Pero ¿qué pasa? Que entonces si tienes un dispositivo Xiaomi, por ejemplo, te van a categorizar como que usas algo barato en vez de un iPhone que es algo caro. Y el propio precio muchísimas veces la gente lo justifica como una razón de ser del propio producto más que el resultado de una valorización por las características que te aporta. Es decir, que sea caro para mucha gente ya lo valida como algo más adecuado para ellos que algo que sea barato.
Y esto lo que genera es clasismo 1-1 de manual, y hay muchísima gente que quiere entrar en esa rueda de una manera totalmente ficticia y dolorosa, llegando incluso a endeudarse para comprar un dispositivo que no van a aprovechar porque tiene unas características de muchísima calidad, pero normalmente van a hacerse fotos y enviar WhatsApps, y lo único que hacen es endeudarse para poder ser parte de ese conjunto de gente que efectivamente tiene dinero y se lo puede permitir, y por eso mola. Y de hecho Apple sabe esto perfectamente, es totalmente consciente de este problema, aunque para ellos es sin duda una ventaja, y muchísimas de las series enfocadas a adolescentes, porque es el principal target de esta superficialidad, de esta gente de sentirse que quiere encajar, y por eso muchísimas series teenagers de este tipo tienen siempre los protagonistas un dispositivo Apple, un iPhone. Tienen su móvil, tiene bien reluciente, sin ninguna funda además, porque solo los ricos no llevan el móvil sin funda. Tienen ahí el móvil bien visible, que tienen una manzanita mordida. Y además esto lo hacen a plena consciencia. Me parece que fue con Netflix que salió a la luz un contrato que tenían de que para series teenagers de este tipo que digo, Apple pues era productora, ponía dinero y ponía los móviles. Y ponía los móviles y tenían que utilizarlos los personajes protagonistas, o no protagonistas, pero sí secundarios, que sean buenas personas, que sean los guays de la serie, para que así se mantenga el estatus alto de esta empresa, y al final sea una promoción perfecta y un marketing como cualquier otro. Esto se ha hecho en un montón de empresas, lo hacen. Red Bull también tiraba a la basura aposta, digamos, residuos de sus latas, tiraba latas vacías, para que diera la impresión a la gente de que ese sitio donde estaban, ese festival o lo que sea, todo el mundo estaba viviendo Red Bull, ¿vale? Y entonces das esta sensación ficticia de que todo el mundo utiliza el iPhone, todo el mundo utiliza tu producto, y entonces si tú no lo utilizas te quedas fuera. Y esto aquí no influye tanto, pero en Estados Unidos se genera un clasismo y hay una movida brutal con los adolescentes que tienen iPhone y los que no. Los que no tienen iPhone llegan incluso a sufrir bullying y sentirse rechazados porque no pueden comunicarse en el mismo nivel y con los mismos estándares que los demás compañeros de clase. Los demás tienen un iPhone. Tú tienes un simple y cutre móvil Android. Y esto llega a niveles muy bestias, y os parecerá que me lo estoy inventando, pero de verdad, mirad un vídeo de Marques Brownlee, que es un gurú informático, un youtuber, que hablaba de la movida del iPhone y el Android en Estados Unidos, que está allí súper agraviado, y solo seguid la movida y el drama que son los mensajes verdes y azules del iMessage. Para haceros un pequeño resumen, básicamente la gente allí utiliza más iMessage que WhatsApp, porque un 70% de la población, diría que incluso un 80%, utiliza productos Apple en vez de Android o cualquier otra alternativa. Eso hace que la gente prefiera utilizar el iMessage que viene integrado en el iPhone, que como siempre la identidad digital, como llevo diciendo en este capítulo, como ya tienes el iMessage no te vas a instalar WhatsApp porque ¿por qué? Entonces se ha creado y se ha consolidado como la aplicación de mensajería por defecto, y la gente que no tiene un producto Apple, que no tiene esa aplicación, porque evidentemente Apple no va a publicar una aplicación suya en otro dispositivo, en otro ecosistema como Google Play, aunque podría perfectamente haciendo una adaptación, pero evidentemente no lo van a hacer porque les conviene. Pues lo que se encuentra un chaval de quizás 11 años que, bueno, directamente ha vivido toda su vida con esto, pero ahora tiene su primer móvil y sus padres no le pueden comprar un iPhone o no quieren, y se encuentra con su móvil Android y quiere hablar con sus compañeros de clase, lo que se encuentra es que se tiene que descargar, que tiene que utilizar la aplicación de mensajería de Google, que es lo más simple del mundo, es con la que tú recibes los SMS, ¿vale? Y lo que va a hacer es
hablar con sus compañeros de clase con muchísimas menos funcionalidades, y además los que tengan un iPhone lo que van a encontrarse cuando abran iMessage es que el mensaje de este compañero suyo de clase no es como todos los demás, es de un color verde, fosforito, horrible, con poco contraste, que está, esto ya es un poco paranoico, pero está incluso medido científicamente, que es un color con poco contraste y que te hace generar rechazo, es decir, que está diseñado mal, y eso clarísimamente lo puede haber hecho Apple aposta para que te genere rechazo al ver ese mensaje. Y básicamente te va a generar un estigma social de que tienes un Android y que por eso tu mensaje es verde y entonces eres peor. Pero no solo por lo del contraste del color, ni mucho menos. Vas a tener peor calidad de vida en todo. Vas a poder enviar imágenes con una limitación muchísimo más baja, es decir, en menos resolución. Van a tardar mucho más en enviarse. Los vídeos hasta hace 4 días no podías enviarlos. Es decir, si la gente envía un meme por tu grupo de clase, tú no podrás quizás ni siquiera verlo. Y por suerte aquí en Europa en general esto no se ha establecido. El iMessage no se ha generado como la aplicación de mensajería por defecto. Se ha creado WhatsApp, que aunque tiene pequeñas mejoras respecto a la aplicación de iPhone respecto a la de Android en algunas cosas, porque como digo, los desarrolladores seguramente desarrollan antes para iPhone y luego para Android, al menos para todo el mundo es igual y utiliza un servicio de third party externo. Lo que pasa con iMessage es que es de Apple, entonces no va a aceptar compartir los servidores con Google para que lo puedan utilizar de la misma manera Android. Esto es una batalla que, si seguís al youtuber que he dicho, al Marques Brownlee, os interesará seguir toda la historia y el drama que hay con esto, porque Google está intentando que se pongan al mismo nivel y que todas estas desavenencias se consoliden y se queden limitadas, se borren, pero Apple no quiere. Apple no quiere nunca nada, no quiere nunca relacionarse con absolutamente nadie más. Y eso es a mí lo que también me saca de quicio, que por su ecosistema lo que hacen es que todos los demás, todos los que no forman parte de su ecosistema, se jodan. Porque así lo que te ves es forzado a entrar dentro de su ecosistema y comprar absolutamente todos sus productos y pasar por el aro de sus precios y de todo lo que ellos quieran. Y esto lo único que son barreras totalmente ficticias, invisibles, de el ecosistema que ellos tienen para diferenciarse de toda su competencia. Y a ver, no les culpo, al final es este mundo capitalista que te hace diferenciarte y hacer que estés por encima de los demás, porque es la única manera de sobrevivir. Si viviéramos en un mundo perfecto, yo quiero creer que Apple abriría totalmente open source todos sus dispositivos, sus licencias, y se podría generar una cooperación entre todos los dispositivos y empresas que sería maravilloso. Pero no, es así como quiere Apple que sea y se le tiene que respetar porque es su visión de negocio, y eso hace que todo lo que sería cooperar con otra empresa lo hace 1000 veces más difícil. De hecho, por eso me parece interesante y muy particular la propuesta tecnológica que tiene la empresa de Nothing, que si no lo conocéis es como el Apple de los Androids, se está intentando posicionar así, y es la empresa de telefonía móvil, o tecnológica más bien, más moderna y más actual que ha podido fundarse, porque con toda la tecnología móvil también es un mercado súper copado que no hay manera de que entre un nuevo competidor. Y Nothing se las apañó para salir, son de los creadores de OnePlus y tienen una filosofía de negocio de crear sinergias con todo lo que les rodea. Quieren tener su propio ecosistema, pero hacer que sean compatibles con todo. No te van a poner barreras con el Bluetooth, no te van a poner barreras con conectarte a qué dispositivo. Van a intentar hacer que tengas 15 tipos de airdrops disponibles. Y Apple es literalmente lo opuesto. Apple es o tienes un iPhone o no puedes enviar airdrop. El airdrop, ¿vale?, que es una tecnología maravillosa y en sus inicios creo que fue Apple quien lo patentó y tiene toda la razón del mundo en querer aprovecharlo y hacerlo como un factor diferenciador para sus productos. Eso está muy bien en el principio, pero ahora todo el mundo tiene una tecnología desarrollada parecida al airdrop. El airdrop, de hecho, va más lento incluso que algunas funcionalidades que funcionan por Wi-Fi en algunos dispositivos, y al final es una cosa muy sencilla. No estás,
tu dispositivo Apple no tiene un chip especializado para el AirDrop que hace que tenga magia negra. Lo tienen todos los dispositivos. Utiliza una onda Wi-Fi. No ha creado una nueva tecnología única. Sería tan sencillo como programarlo y descargar un archivo para hacer que todos los dispositivos tuvieran una especie de airdrop entre sí. Y Android ya lo tiene, se llama Nearly Share y funciona bien. No funciona tan bien porque está muy pulido el de Apple, pero funciona bien. Y aún así, la gente que compra Apple te lo defiende como que eso hace que ya se justifique para lo que ellos hacen absolutamente todo el precio que tengan que pagar por sus dispositivos. Llega hasta tal punto esta creencia en lo que hace Apple y que lo que hace Apple es único, que los AirTags, ¿vale?, recibieron una demanda colectiva por parte de Google y no sé cuántas más empresas tecnológicas porque los AirTags solo podían utilizarse y detectarse con el ecosistema de Apple. Y esto estaba resultando peligroso porque el AirTag es esa pieza metálica que puedes meter en cualquier cosa como una pegatina o como un llavero y sirve como localizador geográfico, ¿no? Te muestra en el mapa exactamente dónde están tus llaves, dónde está tu mochila o, en un caso un poco peor, dónde está el coche de tu pareja que estás espiando porque crees que te está mintiendo, y 1000 casos así que se pueden utilizar para espionaje y que infringen totalmente las leyes europeas y estadounidenses y de todo de privacidad. ¿Qué pasa? Que si tenías un Android, estas radiofrecuencias, evidentemente el Android lo puede detectar, pero como tiene una encriptación que solo Apple conoce, el Android no podía decirte, oye, está aquí un dispositivo enviando esta señal, ¿eres tú? ¿Estás de acuerdo con esto? Solo lo podían detectar los iPhones. Y tuvieron que venir Google y otras tecnológicas a hacer una demanda a Apple para que un tribunal le dijera que esto está mal, que es ilegal, que se pueden hacer cosas ilegales con esto y que tenía que hacer los cambios necesarios y hacerlo abierto a todas las compañías tecnológicas para que pudieran detectarlo y que así pudiera ser seguro y que ahora, aunque tengas un Android, puedas configurar un AirTag y detectar si hay un AirTag cerca de ti. ¿Hasta qué punto tiene que llegar tus convicciones de que eres único, de que tienes que ser diferente para que la moralidad se quede atrás y pueda ser peligroso e inmoral e ilegal el tener un dispositivo con tu tecnología para no compartirlo con ninguna otra? A mí son estas cosas que hacen que directamente me sienta mal teniendo un dispositivo Apple y que me sienta mal dándole dinero a esta compañía. Porque además lo que pasa con Apple es que tiene un clasismo muy alto, tiene todo tope de gama y entonces todo es muy caro. Todos sabemos que Apple es caro, pero es caro de cara al consumidor, no de cara a la producción. Evidentemente, una empresa capitalista tecnológica como Apple tiene que tener un margen de beneficio muy bestia, porque de esa manera es como pueden seguir cobrando, pero es que no hay ninguna que se iguale a los márgenes de beneficios de Apple, ¿vale? Esto haciendo un Google rápido podréis verlo, pero lo de calidad-precio no es cosa de Apple, no se le aplica. Para que os hagáis una idea, el 74% de los ingresos de Apple son por hardware. Esto hace que, quieras o no, el beneficio lo sacan de los dispositivos que venden. Por eso es la empresa que gana más dinero con hardware de todo el mundo. Ni Nvidia con las tarjetas gráficas, ni móviles, ni nada. Hay muchísimas tecnologías, grandes empresas tecnológicas, de hecho, que crean y venden productos a pérdidas. Las consolas de videojuegos, las PlayStation, las Xbox, venden a precio de coste. Es decir, les cuesta lo mismo producirla que vendértela. No tienen un margen de beneficio o apenas no tienen. Bueno, aunque creo que ahora con la Play 5 se les ha ido un poco de las manos y sí que deben de tener porque está todo carísimo. Pero con la Play 4 y la Xbox One era así. No tenían ese margen porque luego ganaban dinero con las suscripciones, con los servicios, con la gente y las plataformas... con la gente que compraba dinero... compraba juegos en sus plataformas. Apple, si tiene un 25% de ingresos que no es por hardware, es por esa suscripción a Apple TV, a videojuegos y la comisión que se cobra por descargarte cualquier cosa de la App Store.
Pero no nos engañemos, si tienen ese margen de beneficio tan bestia, siendo la empresa que más dinero factura de todas las tecnológicas, y cuando no lo es o la segunda o la tercera, si el 74% de sus ingresos es por hardware, ya me diréis cuánto les debe de costar en realidad producir. Es decir, que calidad-precio no lo es. Evidentemente, cuando tú decides comprar un producto de Apple, estás pagando por otros valores. Ese valor de marca que está supervalorado y, en mi opinión, sobrevalorado, pero también tienes unos servicios muy buenos, una atención al cliente que te puede gustar, a mí no, y dispones de un software que quizás pues lo necesitas para tu trabajo o está mejor optimizado y te gusta. Eso es totalmente válido y totalmente cierto, que no todo el beneficio se puede llevar en software. Es válido de que puedas ganar beneficio con el hardware, pero vamos, que esa sensación de calidad que da y toda esa potencia que puede llegar a conseguir ahora que han sacado los M1 y M2, lo pueden hacer, se lo pueden permitir porque son la empresa tecnológica más bestia del mundo, tienen unas fábricas brutales y pueden hacer una economía de escala tan bestia que haciendo cosas de muy buena calidad salgan baratas. Pero producir el iPhone estoy seguro de que no supera los $200, cuando en realidad a ti te lo cobran a 1.200. Así que más o menos, ¿vale? El otro día vi que el titanio que trae el último iPhone, el iPhone 15, si lo pagas al por mayor de una minería, te sale a 9 céntimos el gramo, ¿vale? Y un iPhone tenía unos 16 gramos. Es decir, que lo que sería la carcasa, que lo han vendido como el Lenovo Más en este último iPhone, ¿vale? Porque es súper resistente, es metálico, es guay y tal. Eso les cuesta menos de $1 hacerlo. Así que ya os podéis hacer a la idea de cuánto les debe de costar producir también todos los chips y tal. Que los desarrolladores y los diseñadores también tienen que comer de ahí y por eso entiendo que puedas ganar más. Pero precio de coste, baratísimo el iPhone, baratísimo, estoy seguro. Más barato que muchísimos otros móviles, estoy seguro. Y es que el tema de cobrar por el hardware se les va un poco de las manos, o sea, muchísimo. Supongo que ya conocéis el tema del almacenamiento con Apple. O sea, a la mínima que te hayas puesto en su página web a intentar configurar uno de sus productos, verás que a la mínima que quieres un poco de almacenamiento, unas cuantas gigas más, el contador de precio, de presupuesto, se dispara. Esto es lo conocido como la escalera de precio por upgrade en sus productos. Es una manera de tener una idea ficticia de que todos sus productos tienen una entrada de coste bastante asequible. Por ejemplo, el iPad más barato que te puedes comprar, el iPad Air de 9ª generación, ¿vale? Que es del 2021, porque funcionan así en Apple, las cosas baratas son las que tienen unos cuantos años y siguen manteniéndose bajando de precio, mientras que las nuevas cogen el relevo de el precio mayor, lo más premium. Bueno, pues este iPad tiene un precio de salida de 430 euros ahora mismo si lo quieres comprar oficialmente. Si encuentras algún descuento o algo en otra empresa, en otro retailer, seguramente serán 300 y pico y tal. Esto, para la calidad de los materiales y del software y todo lo que hemos comentado, está muy bien. 340 euros me parece un precio bastante bueno y bastante ajustado. ¿Qué pasa? Que a la mínima que te pones a mirarlo, ves en las opciones de mejoras que si quieres subir de gigas, ¿vale? Poner un poquito más de almacenamiento, si quieres pasar de 64 gigas, que hoy en día con el software y cómo están las cosas no te da para nada, si quieres subir de categoría a 256 gigas, te suben y te clavan 200 eurazos más, es decir, partes de 630 euros. Y luego ya si quieres elegir otras opciones, como que tenga en conexión de móvil, de red móvil, que le puedas poner una SIM aparte de la Wi-Fi y tenga una huella dactilar y esas cosas, añadir un Apple Pencil, que el Apple Pencil está muy guapo, pero te cobran 120 euros y es el de primera generación, cada generación van subiendo de precio y eso les permite que cada vez Apple sea más caro y nadie se pregunte nada. Pues claro, esto es una estrategia de venta que para muchos quizás es que son cerebro galaxia, que es que están haciendo que la gente se crea que puede comprar algo por menos precio cuando en realidad te vas a acabar gastando más, te acaban haciendo triquiñuelas de venta para que te cobren por todas partes. Si habéis ido alguna vez a una tienda de Apple o un retailer oficial como las de Catwin y todas estas, a la mínima
que ya compras el producto base, te dicen, puedes añadir este servicio, puedes añadir esto, puedes comprarle un protector de pantalla, puedes comprarle una funda, puedes comprarle un teclado. Te empiezan a poner un montón de cosas que tienen un precio muchísimo mayor, y entonces lo que hace es que el core, lo que esencialmente es el producto, tenga un precio bastante ajustado, pero todo lo que le envuelve es muy caro y ganan más dinero por los accesorios y estas cosas que por el producto en sí. Pero ya hace que tengas esta idea, falsa idea, de que es más barato de lo que parece, pero siempre te acabas gastando más porque dices, bueno, es que ya puestos me voy a gastar un poco más porque quiero que me dure y quiero que sea mejor. Y aquí es donde te clavan el navajazo, porque 200 gigas de almacenamiento hoy en día en un móvil que es todavía más pequeño, es baratísimo. O sea, no vale más de 50 euros añadir esa memoria a un dispositivo. Hablé en el capítulo anterior de cómo funcionan los almacenamientos. Hoy en día tenemos niveles a un nivel microscópico, pero Apple se permite ganar un 75% de beneficio en subir el rango de coste de estos almacenamientos, porque como todos sus dispositivos están tan bien diseñados, tan perfilados, tan encapsulados, es muy difícil que puedas tocarlo por ti mismo. Siempre necesitas asistencia oficial. Es como comprarte un coche eléctrico. Necesitas llevarlo a un taller oficial porque un taller de toda la vida de tu pueblo no va a poder abrirlo porque tiene tecnología licenciada que hace que no puedas arreglarlo por ti mismo. Y esto es lo mismo que hablaba de lo de no estar en sintonía con todo lo que te rodea, sino solo confiar en tu ecosistema, solo confiar en la gente de Apple, que te lo hará muy bien, pero si haces golpe de talonario, haces ahí, sueltas los dineros. Entonces, claro, si tienes esos dineros y quieres esa comodidad, desde luego es muy sencillo, pero no deja de parecer, a mi parecer, vamos, por mucho que valga la redundancia, que todo esto es un muro ficticio para cobrar más y ganar más por un valor añadido que en realidad no es tanto. Y con estas palabras no sé si te estaré abriendo los ojos, estarás reafirmando lo que digo o por otro lado estarás queriendo, yo qué sé, morderme en la yugular. Pero me parece que todo esto que estoy diciendo está siendo bastante objetivo, ¿vale? Son las cosas como son. Si te gusta cómo funcionan, pues ahí tú, a mí personalmente no me gusta. Luego ya viene otro tema que son mis experiencias personales y lo que yo quiera decir con Apple. Pero antes de eso quiero decir algunas cosas buenas, ¿vale? Para que nos calmemos todos un poco. Porque, a ver, lo cierto es que a Apple se le atribuyen muchísimas malas prácticas y con razón, o sea, son ciertas todas estas malas prácticas, pero lo cierto es que es como la cabeza visible, es el líder de la industria, todo el mundo se fija en Apple. Pero la realidad es que muchísimas otras compañías hacen lo mismo, igual o peor, en muchísimas malas prácticas empresariales y de no ayuda al consumidor y muchísimas cosas de estas. Por ejemplo, Sony, que ya he hablado de ella con la PlayStation, ahora ha sacado la PlayStation Portal, ¿vale? Que es una movida que es como hacer una Switch, pero no, porque funciona por streaming retransmitiendo el juego de tu Play. Es decir, es una tablet con mandos de DualSense de Play 5, ¿vale? Hay gente que quizás le va bien eso, yo sin duda no me interesa para nada, pero ha habido una movida con ella, ¿vale? Resulta que no trae Bluetooth y siendo el point de esta consola portátil, si lo podemos llamar así, el poder irte donde quieras siempre que tengas muy buena conexión a internet y poder jugar a tu rollo, sería de esperar que puedas conectarle unos auriculares, pues resulta que no trae Bluetooth. Y no sé si eso ha sido por abaratar costes, que seguramente, aunque no creo que un dispositivo Bluetooth, un chip Bluetooth sea tan caro, porque lo traen hasta los microondas, es más bien porque han hecho una política súper anticonsumidor de que no puedes conectarlos y si quieres conectar unos auriculares tendrás que comprarte los AirBuds no sé qué, bueno, uno de los dos auriculares de PlayStation, ¿vale? Que son así blanquitos y guays. Valen una pasta, valen como 70 o 80 euros y estos sí que se pueden conectar de forma inalámbrica porque evidentemente son suyos, ya sería increíble que no pudieran, pero lo hacen conectándose por Wi-Fi y con un, digamos, un patrón, un códex que no pueden conectarse a otros dispositivos. Incluso, o sea, esto ha saltado las alarmas, es como horrible,
pero es que ni Apple sería capaz de hacer esto, ¿vale? Y por eso digo que con Apple también hay que calmarse y que hay gente que lo hace peor, que eso no lo justifica, pero Apple, como es la cara visible, yo creo que tiene una presión social, en cierto modo, de que tampoco se puede pasar tanto, porque por mucha fanbase que haya de Apple, Apple sigue teniendo muchas exigencias, muchísima gente que lo critica y sobre todo gurús tecnológicos y tal, que si Apple la lía en algo, pues lo dicen. Y eso también es lo que ha hecho que yo creo que Apple en estos nuevos iPhones, aunque no ha habido ninguna mejora, de hecho han habido lo contrario, porque hay versiones que son mejores del iPhone 14 respecto al iPhone 15 en calidad-precio, pero bueno, eso ha hecho que también bajen los precios, o bueno, no bajen, pero se mantienen, que ya viendo los días que corren, pues ya es algo. Al final, algo que creo que con todo esto de sacar nuevos productos y tal, aunque este último iPhone no lo haya hecho muy bien, me parece que algo que sí yo le valoro a Apple en general es que marcan el ritmo y la innovación en la industria. Tienen además un historial de aportación increíble a la tecnología. Muchísimas de las cosas que tenemos hoy en día como estandarizadas, como por ejemplo el ratón del ordenador, que por si no te habías fijado nunca no es un triángulo perfecto, está como inclinado y extruido para que la punta converja exactamente en el inicio de coordenadas del píxel. Entonces esa parte vertical que la tiene un poco inclinada hace que en su momento, cuando salió el Macintosh, el que hizo el primer ratón, que no sé cuál tenía el primer puntero de ratón, pero lo que hizo con esa forma tan particular es ahorrar muchísima memoria, porque los ordenadores empiezan a hacer la escritura y lectura de píxeles por la esquina superior izquierda. Entonces, como el ratón apunta exactamente a esa esquina, hace que no tenga que hacer procesos de cálculo cuando seleccionas un píxel en concreto. Entonces estás apuntando exactamente a ese píxel y eso ahorraba muchísima memoria. Y además, no sé si os habéis fijado, pero como he dicho, no es un triángulo perfecto. Tiene lo que se le llama un ajuste óptico en el diseño, ¿vale? Que hace que lo que sería la flechita, la puntita de la flechita, lo que sobresale por detrás, no está perfectamente alineado con la punta. Y dirás, Dios mío, una vez lo ves es como no puedo olvidarlo, me has roto la infancia, no entiendo por qué esto es así, no es perfecto. Bueno, pues resulta que a la mínima que sabes un poco de diseño, aprendes que el ajuste óptico es muchísimo más importante que el ajuste matemático, porque nuestros ojos, nuestra manera de ver, encuentra más armoniosas algunas proporciones que no son matemáticamente exactas, van más en relación con la proporción de oro y el número de oro y todo esto. Entonces, hacedme caso que el puntero del ratón no sea perfecto hace que visualmente te resulte muchísimo más cómodo y atractivo. Y esto es una cosa que se valora y se aprecia porque la gente que hay en Apple y que estaba en ese momento y que Steve Jobs generó esta cultura del esfuerzo y del perfeccionismo, del diseño perfecto, ese valor. Siempre se dice que lo que le pasaba a Steve Jobs es que hizo caligrafía o algo así en la universidad y le impactó muchísimo y entonces cogió esta idea de hacer las cosas perfectas con diseño manualmente, que le pongas empeño a todo lo que haces, a cada detalle. Cada vez que alguien te habla de eso, rollo inspirador, a mí me saca de quicio, pero es cierto que Apple tiene esta filosofía de trabajo de fijarse en los detalles, hacerlo todo bien y por esa razón sentar precedente, porque como he dicho, lo clavaron con el primer puntero de la historia que se hizo del ratón y seguimos con ese puntero hasta el día de hoy. Han aumentado la resolución y han cambiado un poco el grosor en alguna cosa, pero la forma sigue siendo la misma. Y es que esto es lo que tiene ser un pionero, que sentas precedente y normalmente podríamos pensar que siempre tiende a poder haber una mejora cuando lo primero que se hizo no se sabía qué se estaba haciendo, se estaban tirando el acantilado. Con el diseño del iPhone, que es el diseño de un móvil táctil tal y como lo conocemos ahora, cabría esperar que todos los precedentes que sentó en ese momento ahora se hayan visto superados. Pero ¿será esta la magia de Apple, de Steve Jobs o de quien sea? Pero
Lo hicieron tan bien que incluso hoy en día seguimos teniendo reminiscencias del funcionamiento de este primer iPhone. Por cierto, un pequeño detalle, no sé si sabíais que cuando presentan el iPhone siempre ponen la hora de las 9:41, y esto es porque el primer modelo se presentó justo en ese momento en la presentación, en lo que sería una keynote que hicieron por primera vez en la historia, que sentó también ese precedente de cómo enseñar tecnología. Todo esto son curiosidades que me aparecen en YouTube y he dicho, venga va, las voy a soltar por si alguien aquí no las conoce. Como por ejemplo también lo del Finder en un Mac. Yo no apenas he utilizado Mac y siempre que lo he utilizado me he preguntado por qué el logo de la carpeta tiene esa cara tan rara en vez de una carpeta y punto como tiene Windows, que yo siempre he utilizado Windows. Pues lo cierto es que este logo está inspirado por el sistema operativo del Mac iOS 9602, es decir, el Macintosh del 1996. Y básicamente estos logos son icónicos, muchísima gente los cogió como el primer ordenador porque tuvo un boom de popularidad, y luego en los años siguientes para hacer el símbolo de el administrador de archivos, que al final es el core de cómo funciona una interfaz gráfica de un sistema operativo para un ordenador de este tipo, pusieron este logo que representa, ojo ahí, ojo el dato, una persona mirando la pantalla de un PC sonriente, ¿vale? Ahora cuando lo miréis y os fijéis, el original se veía un poco más claro. Ahora, como se ha simplificado y todo eso, es un poco más difícil de reconocer, pero yo siempre había pensado que eran dos caras raras mirándose la una a la otra de perfil, y es una cara de perfil de un ser humano mirando la cara sonriente de una pantalla de ordenador. Bastante gracioso, una anécdota más. Al final, no sé hasta qué punto puedes atribuir todo esto a la figura ya prácticamente mitológica de Steve Jobs, ¿vale? Porque sentó un precedente en hacer estas cosas, como digo. Yo creo que se ha generado un poco de mito alrededor de su persona, y a la mínima que mires bastantes documentales y tal, verás que como persona daba bastante que desear. Este hombre tenía bastantes carencias como ser humano, y además también tuvo sus cagadas a nivel empresarial. No sé si conocéis la movida de Next, pero cuando Steve Jobs le expulsaron de Apple, fundó su propia compañía que se llamó Next y quiso hacer un ordenador súper potente, súper guay para universidades. Ese era su target, para no competir así con Apple. Pero bueno, hizo un montón de jugarretas a Apple, le echaron de la junta porque se llevó a gente. Os recomiendo mucho un vídeo de Nate Gentil, un youtuber de tecnología español, que tiene una especie de capítulo documental sobre esto que sacó hace relativamente poco. Y fun fact, este ordenador, una de las primeras personas en comprarlo fue el rey Juanca, el compa del rey de España, que habló con Steve Jobs y dijo, venga va, dame uno. Bueno, pues que una cagada más para Españita y para este señor, porque ese ordenador fue totalmente un desastre. Y bueno, básicamente lo fue porque Steve Jobs era tan exigente y quería hacerlo todo tan bien, incluso por dentro, elevando el coste de producción una barbaridad y quemando todo su dinero que había ganado en Apple para básicamente nada, porque no aportaba mucho todo ese diseño. Y haciendo una máquina totalmente insostenible que le llevó a la quiebra y a volver a Apple luego unos años después, eso sí, utilizando el sistema operativo de esta máquina de Next. Lo que le pasaba a Steve Jobs es que derrochaba dinero por todo ese egoísmo, por toda esa manera de hacer, pero sin duda era una personalidad que definen como única, y lo que mola de esa manera de actuar es que ahora aún sentimos ese buen hacer. Los Apple por dentro son obras de ingeniería industrial, están muy bien hechos. ¿Qué pasa? Que están tan bien hechos que pasa lo que he dicho, que no están estandarizados para nada, y si eres un usuario básico no puede apenas tocar nada a la hora de que eso se rompa o tengas que hacer cualquier modificación, pero son en cierta manera obras de ingeniería y de arte, si te gusta este mundillo.
Y hostia, eso para alguien que le gusta el diseño como a mí es de valorar, no solo en el apartado de hardware, sino en el de software. Como he dicho, esta manera de sentar precedente y cómo creó el primer dispositivo y la primera interfaz táctil con el iPhone, hizo un montón de conceptos que hasta ahora, hasta ese momento no existían, como por ejemplo el inertial scrolling, que cuando deslizas la pantalla y sueltas, va bajando como si tuviera un comportamiento físico, como si estuvieras de verdad desplazando un objeto, generando un feedback visual que ahora damos como por hecho, pero que en su momento eran lo que hacía que se sintiera tan bien y estaban partiendo de cero. Eso es que se invirtió una cantidad de dinero, de tiempo, de profesionales, de revisión, de prototipado para hacerlo que se sintiera bien. Y la manera que tuvieron de hacer que se sintiera bien y que la gente además supiera utilizarlo fue con el escumorfismo, que se le llama en diseño, que es coger y hacer representaciones de objetos de la vida real en el formato digital, para que así instintivamente sepas cómo utilizarlo. Es decir, por ejemplo, que una calculadora tenga forma de calculadora, que un reproductor de música tenga las teclas de un reproductor de CDs de la época, o tan sencillo como el gestor de archivos que tenemos hoy en día con el escritorio sea una representación de cómo sería un escritorio de una persona en la vida real con tus documentos, tus archivos y todo eso. ¿Qué pasa? Ahora ya hemos llegado a tanta experiencia, todo el mundo ya tiene un bagaje tan alto en todos estos dispositivos electrónicos que es muy fácil hacer una abstracción y hacer una simplificación de todos estos elementos y que ya los entendamos. Por ejemplo, el botón de guardado, todo el mundo sabe que el disquete S significa guardar porque viene del elemento del pasado que era para guardar información, pero las nuevas generaciones, esa iconografía, esa semántica que tiene el icono de guardar, para ellos no representa nada de la vida real porque no han llegado a vivir ese elemento físico y tangible. Entonces ahora ya se ha interpretado en la sociedad como que es el botón de guardado. Es muy interesante cómo evolucionan todos estos sistemas y todas estas interpretaciones de diseño gráfico, y es apasionante además ver cómo van a ir evolucionando en el futuro. Porque con las innovaciones que estamos teniendo en el campo de la realidad aumentada y la realidad virtual, todos estos mundos que requieren también de interacción están creando también y sentando un precedente ahora para lo que vamos a ver en el futuro. Y por eso resulta también tan interesante ver cómo las Apple Vision Pro, estas gafas de realidad aumentada de Apple, van a salir ahora al mercado. Han estado durante muchísimos años desarrollando y perfilando este software junto con este hardware para hacer una armonía perfecta que seguramente va a sentar precedente en cómo interactuamos en el medio tridimensional, con nuevos retos de generar feedback visual, sensitivo, de vibración, muchísimas cosas que Apple ha tardado seguramente años en desarrollar y que ahora salen con un producto que, dependiendo de los estándares de otros, puede parecer incluso poco, porque si ves el tráiler ves que las pocas funcionalidades que puedes hacer con ese dispositivo de 3.500 euros, que se dice rápido, es ver películas, hacer fotos de una manera muy triste a tus hijos y poco más, porque puedes crear una pantalla virtual, pero para eso ya tienes tu propio Mac o bueno, el ordenador que sea. Pero seguramente van a ser todos estos elementos de diseño sutiles lo que marquen la diferencia y lo que van a hacer que Apple, pues sinceramente, por muy hater que sea, seguramente eso va a marcar una diferencia. No va a marcar una diferencia para mí porque yo no me puedo permitir ese dispositivo, ni lo sabría utilizar ni aprovechar. De hecho, no sé quién es el target objetivo de este dispositivo, pero seguramente van a sentar el precedente para que si esto es el futuro de la tecnología, ellos estén en la vanguardia. Y eso, pues mira, esto hay que valorárselo. De la misma manera que hay que valorarles que, pues por muy sobrevalorado que esté en cuanto a economía y en cuanto a todos los detalles que he dicho antes, la gente que usa su sistema operativo y sus dispositivos, la realidad es que les gusta.
A mí no me gusta, yo estoy acostumbrado a Windows, a Android y como llevo diciendo todo este capítulo, tengo mi identidad digital marcada ahí. Sé utilizar muchísimo mejor estos sistemas operativos que los de Apple. Los de Apple encuentro que tienen apartados de ajustes, que tienen una manera de funcionar que a mí no me gusta y sobre todo lo que no me gusta, que ya lo he dicho varias veces, es que tienes que hacerlo todo a su manera. Porque sí, estará muy estudiada y será una manera óptima, pero a mí, como persona, como individuo, no me es cómodo. No me es cómodo que me tengan que marcar cómo distribuyo los elementos gráficos en la pantalla, cómo distribuyo las aplicaciones. No me es cómodo el cómo me muestran las carpetas. No me es cómodo mil cosas de cómo gestionan las ventanas en el Mac. No me es cómodo para nada porque tiene una filosofía diferente de centrarte en un solo objetivo, en una sola aplicación e ir cambiando entre ellas. Y si entras en esa rueda, seguramente lo disfrutes mucho. Si eres de otra filosofía, de una filosofía más del multitasking, de una filosofía más de poder personalizar tú tus preferencias y lo que tú quieras, seguramente entrar en Apple no te es tan difícil y estás más en mi bando. Pero la gente que lo usa y le gusta dice que es increíble y para muchísimos, digamos, profesionales, hagas lo que hagas en estos dispositivos, son súper intuitivos y muy versátiles. Además siempre está la anécdota de las madres y todo eso con las nuevas generaciones diciendo es que se les da también la tecnología, yo no puedo y no sé qué, como si los niños con 5 años fueran superdotados, cuando los superdotados es el equipo de ingenieros y diseños que hay detrás que ha podido hacer que ese dispositivo sea usable y fácil de entender independientemente de tu edad. Eso es digno de alabanza. Y como digo, puedes tener como varios objetivos. Los desarrolladores dicen que desarrollar en Apple es muy cómodo, por eso toda la movida que he comentado de Instagram y que siempre desarrollan primero en Apple. Dicen que como desarrollador la consola de Apple se parece muchísimo más a la de Linux y entonces si eres un profesional del software puedes dedicarte profesionalmente a las interfaces y los terminales de Apple. También, si eres diseñador gráfico, te da un estándar de calidad óptimo para poder trabajar correctamente, tanto en hardware, por la calidad de las pantallas, de la fidelidad de color, como por el tacto, digamos, lo rápido y lo óptimo que puede ser utilizar sus paneles táctiles y todo eso. Dicen que es la hostia, ¿vale? Y que además da como mucho gustito, porque tiene todo lo de la pantalla de retina y tal, que es como que no se gasta ni un euro más para despilfarrar, pero está en el punto óptimo y dulce para que para ti se parezca lo más perfecto posible. Que bueno, la pantalla de retina es básicamente que tiene una densidad de píxeles adecuada para que por mucho que acerques tu vista no puedas llegar a diferenciar los píxeles que hay en pantalla, ¿vale? De hecho llega a ser muchísimo menos que un móvil Android por defecto, pero es eso, es justo lo necesario para que lo veas bien y entonces no estás pagando por la cantidad a lo bruto, sino por la calidad y los estudios que han habido detrás de la gente que ha desarrollado eso y que lo ha tenido en cuenta para hacerlo óptimo. Por eso también se la pueden dar de ecológicos, aunque no lo sean ni un poco a veces. En todo caso, sí que es verdad que con el hardware tienen unos materiales de calidad muy bestias y como la mayor productora de hardware y de dispositivos de consumo de la industria que son, pueden permitirse hacer locuras que otras empresas no tienen el capital ni la potencia para poder hacerlo, ni aunque sueñen con ello. Ejemplo de esto son sus procesadores. Cuando Apple utilizaba los Intel, ¿vale? Que esto era en 2014, 2015, me atrevería a decir que llegaran, o incluso 2016, me parece que salió el primer M1, el propio procesador que hacen ellos mismos. Apple estaba un poco en horas bajas, ¿no? Es como que seguía siendo líder de la industria, pero no te aportaba nada más. Y yo cuando lo veía era como, pero qué tontería, es que estás pagando más porque sí, porque el procesador Intel lo tienes en cualquier otro ordenador, lo único que estás pagando es el software, que si te gusta muy bien, pero a mí que no me gusta, pues nada. Pero como tienen tanto dinero y tienen tanta capacidad de desarrollo y pueden permitirse construir unos procesadores tan buenos, ahora sí que han, digamos, inclinado la balanza y comprarte un Apple tiene, un ordenador Apple o un dispositivo Apple, porque todos utilizan los M1 o los A1 o lo que sea que utilizan algunos iPhones.
a lo que ha llevado el desarrollo de estos microchips únicos, licenciados por ellos únicamente para sus dispositivos, es que verdaderamente haya una ventaja comparativa que los diferencia de cualquier otra cosa, y por mucho que seas hater de Apple o que no te guste cómo funciona, no puedes negarlo. Porque, a ver, para quien no lo sepa y quizás le guste Apple pero ni haya mirado en qué consiste su hardware, porque yo, por mucho que no me guste Apple, sí que me intereso por este tema de hardware un poco más geek, y en sintonía con lo que dije en el capítulo anterior, vamos, me he mirado cómo funcionan, lo he seguido desde muy cerca, y cuando dijeron que iban a sacar nuevos procesadores, todos pusimos los ojos en estos nuevos dispositivos. Y cumplieron todas las expectativas que habían, porque estos procesadores M1, M2, M3, incluso me atrevería a decir, son increíbles. Tienen una potencia brutal, con un rendimiento muy bueno, lo cual les permite trabajar gastando muy poca electricidad, ¿vale? Vale, chicos, una pequeña pausita aquí. Esto es el John del futuro después editando, que me he dado cuenta de que en este punto, hablando sobre hardware, me olvidé de explicar un poco por qué los chips de Apple, los M1 y M2, son tan buenos, ¿vale? Porque tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de un sector súper competitivo, el de los chips, tanto gráficos como de computación general, las CPUs y las GPUs. Es un mercado súper competitivo en el que hay varias empresas, que sería AMD con los Ryzen, sus CPUs compitiendo con Intel, ¿vale? Los que todos conocemos. Luego tenemos las gráficas de Nvidia, las RTX, contra las de AMD, que son las Radeon, y luego también además ahora tenemos un nuevo competidor, que es que Intel se ha metido también en este fregado y también tiene ahora algunas gráficas, aunque no son tan competitivas, ¿vale? Este es el mundo del hardware ahora mismo, sí, en grandes rasgos, y teniendo este planteamiento, si estas empresas ya hacen tanta investigación, hacen tanta inversión en I+D para crear los chips cada año mejores y mejores, ¿cómo puede ser que viniera Apple y les desbancara en cuanto a rendimiento por consumo? Bueno, pues la razón es que lo hizo porque solo Apple puede permitírselo, al ser una de las grandes empresas tecnológicas que supera por facturación por mucho a las demás. Estamos hablando de que Nvidia factura unos 10 billones americanos, es decir, 10.000 millones al año. Eso es en el último año, porque con la inteligencia artificial ha hecho un boom espectacular Nvidia y se ha duplicado su revenue, ¿no? Lo que gana en el último año. Y luego tenemos a AMD con un 1,3 y luego Intel con un 4,5, ¿vale? En billones. Claro, tú esto lo comparas con Apple, que en total gana 394 billones, ¿vale? No sabemos exactamente cuánta parte de todo gana, porque como tiene su propio ecosistema y gana todo eso por diferentes razones, pues a ver, lo podemos investigar y seguro que algunas cosas tendrán expuestas, pero en general ganan pues eso, 10 veces más que las otras compañías. Claro, ¿esto qué es lo que le permite a Apple? Despilfarrar una barbaridad en diseño y en producción de sus procesadores, porque los procesadores de Apple son tan buenos porque, a ver, os voy a explicar cómo se crea un microchip, ¿vale? Los microchips, tal y como dice la palabra micro, es nanotecnología que básicamente funciona imprimiendo con láser en una placa de un material metálico, ¿vale? En un metal muy concreto, normalmente silicio, que es un semiconductor, y entonces con impresión láser lo que hacen es crear una oblea, ¿vale? Que es un wafer. Lo que pensamos de los turrones, pues imagínate eso, pero de electrónica. Entonces en una oblea de estas, que son más o menos de 10 por 10, ¿vale? No son muy grandes, te caben muchísimos microchips, es literalmente una impresión. Esto es en industrialización estándar, ¿vale? En la mayoría de procesadores. ¿Qué pasa? Que cuanto más grande el procesador, más te la juegas,
porque el problema de trabajar con tamaños tan pequeños lo que significa es que te pueden salir mal. Todas estas industrias, estas fábricas están súper hermetizadas y muy pulcras para que no entre polvo ni nada, porque una pequeña mota de polvo puede destrozarte el procesador, te puede destrozar esa impresión por láser, pero aún así es muy fácil, ya sea por la calidad del material, la pureza del silicio, como digo, ya sea por las condiciones externas y todo eso, de estas obleas que quizás se hacen unos 50 chips comunes en una oblea, se tienen que descartar un tercio. Normalmente no es que estos estén rotos, sino que lo que pasa es que tienen impurezas y hace que no rindan tan bien. Entonces es como un poco criba. Los que rinden mejor se cogen para procesamiento super tocho, ¿vale? Que son los más caros, porque son como... literalmente se les llama una tirada gold o platino, ¿vale? Una batch muy buena, y entonces eso es como, bueno, pues este me ha salido bien, este lo vendo de super calidad ultra premium. Y los que no salen tan bien los dejan para ordenadores portátiles o cosas así que no pueden rendir tanto, y entonces ya les va bien que no todos los núcleos funcionen, ¿vale? Porque lo que imprimen estos láseres, que no lo he dicho, son todos los núcleos y lo que serían los transistores que hacen que el procesador pueda procesar a nivel de ceros y unos, como explicamos en el primer episodio de esta serie de Ser Digital. ¿Qué pasa? Que en estas obleas, que como digo te cabrían un montón de procesadores porque así maximizas el rendimiento por material, ¿no? Y los costes, esto es lo que tienen que hacer las compañías como Intel, AMD y Nvidia, pues lo que hizo Apple fue tirar la casa por la ventana y en estas obleas construir chips enormes, ¿vale? Que sean todo en uno. En una sola placa de silicio, donde una empresa normal quizás te construye 100, Apple quizás te construye 50. No me sé exactamente los números porque tampoco es que me lo haya estudiado, ¿vale? Yo esto lo estoy sacando como quien dice de cabeza. Entonces, ¿qué hizo Apple? Como digo, hacer estos procesadores enormes que, como son tan grandes y están interconectados, aumentas muchísimo la eficiencia porque no tienes que conectar diferentes componentes en una sola placa base, sino que es que te viene todo en uno, prácticamente, en un pack. Entonces, aparte de eso, tuvieron un desarrollo, debieron tenerlo espectacular, con gente muy profesional que ha conseguido sacarle un rendimiento espectacular en cuanto a la potencia que consumen, porque además utilizan tecnología de 4 nanómetros, que es como la más fina, o quizás de 6 nanómetros, ¿vale? Van así, hay como de 8, 6, 12, 4, ahora mismo 4 es como lo mejor, y se suele utilizar para móviles, porque todo esto se construye en unas fábricas que son las que quizás habréis escuchado alguna vez, por toda la movida que hubo en la pandemia de que faltaban chips porque hubo mucha demanda y tal. La mayor del mundo es TSMC, que si no me equivoco es de Taiwán, ¿vale? Luego viene Samsung, UMC y van viniendo cosas. Esto en la industria taiwanesa es como la líder del mundo y ganan una barbaridad estas empresas, porque Apple no construye sus propios... construye sus microchips, pero se los pide a empresas especializadas. Aunque bueno, quizás algún día Apple dice que ha construido su propia fábrica de microchips, porque es que se lo pueden permitir. Pero como digo, Apple se lo pide a esta gente. Y claro, hacer microchips tan grandes en una oblea es jugártela mucho, porque quizás de cada 50, 20 te salen rotos, porque más grande lo hagas, más difícil es compartimentar esa parte que ha salido defectuosa, y entonces más fácil... O sea, es que tienes que descartar más material, y eso hay muchísimas empresas que no se lo pueden permitir, porque es tirar el dinero, es una parte que no vas a poder utilizar. ¿Qué pasa? Que Apple tiene un sobreprecio tan bestia en sus productos, porque es el líder de la industria y puede hacer esa ventaja competitiva, pues no le importa tener que, de cada 5 chips, tener que tirar 2, porque los 3 que va a poder vender los va a poder vender a 10 veces más el precio de coste. Entonces eso suple ya a los otros. Entonces, como digo, Apple no es que haga magia negra. Los microchips que ha hecho no es una tecnología de Apple revolucionaria, es más todo el contexto de lo que Apple puede permitirse, puede hacer,
por ser la líder de la industria y ganar tanto dinero. Y entonces, claro, si todas las empresas dijeran, venga va, tiro la casa por la ventana y vendo todo a 4 veces más el precio de fabricación, con un margen de beneficio tan bestia, pues también podrían hacer procesadores como los de Apple. Pero las demás compañías prefieren reducir costes y hacer un precio más competitivo, aunque lo que pasa es que entonces gastan un montón de electricidad. Y tenemos el caso opuesto de Nvidia, que a mí me parece una locura que una tarjeta gráfica te pueda gastar 1000 vatios, porque sinceramente lo que te ahorras en hacer ese procesador luego te lo gastas tú como consumidor en consumo eléctrico. Con un Apple puedes estar 18 horas con una batería de coche, o bueno, que digo, quizás si le enchufas una de coche te dura días un solo procesador, que para hacer cosas básicas te va a servir. ¿Qué pasa? Que estos procesadores tampoco les puedes meter muchísima caña. Esto ya lo explicaré al final del vídeo, pero bueno, del capítulo de este podcast. Como digo, he hecho aquí esta pequeña pausita. Bueno, pequeña, o sea, creo que he aumentado el tamaño final del capítulo en un 20 minutos, pero me apetecía explicar esto, que al final he visto varios vídeos durante la pandemia y todo eso, es como que lo que me interesaba escuchar y ver era esta información sobre hardware. Así que sin nada más, acabo este pequeño paréntesis, bueno, macro paréntesis, y os dejo con el John del pasado explicándoos las ventajas que tiene hacer, bueno, el hardware de Apple en general. Y esto para dispositivos portátiles es una locura, es increíble la potencia que pueden llegar a tener con el consumo que hacen, porque las baterías es muy difícil mejorarlas, de manera que lo único que puedes hacer es mejorar el rendimiento de un dispositivo para que así aumente su batería y su vida útil. Y estos M1, M2 o lo que sean son incomparables a cualquier otra cosa del mercado. ¿Cuál es el pro? O sea, son carísimos, ¿vale? Y si lo miras en potencia bruta, siguen saliendo para nada rentables, pero claro, te dan esa diferencia de mercado competitiva de que te duran quizás un día y medio encendidos a máxima potencia, y un ordenador Windows con unos procesadores Intel o Ryzen o cualquier otra cosa se quedan en cuestión de pocas horas, no más no dan. Entonces, claro, yo a mí me lo planteas así y digo, hostia, yo un MacBook sí que le veo rentable, sí que le veo partido. ¿Qué pasa? Que entonces luego entramos en el tema del software. Apple tiene software dedicado muy bueno, pero si quieres continuar con el software que tú tienes, pues o tienes suerte o no funciona. Si usas Adobe, por ejemplo, y eres un creativo, pues te irá bien. Si eres desarrollador de software, seguramente lo tienes todo en Apple. Pero hay muchísimas cosas de edición de vídeo, por ejemplo, de modelado 3D, que en Apple no funciona ni de coña. De hecho, si tienes que hacer cosas de muchísima demanda a nivel computacional, como sería inteligencia artificial o modelado 3D, que son las cosas que, mira tú qué cosas a mí me gustan, Apple es horrible para eso. De hecho, inteligencia artificial, si quieres trabajarlo en local, no puedes, porque esto es el rey de la fiesta, es Nvidia, es quien tiene tarjetas dedicadas con software, librerías y etcétera dedicadas para poder computar todo este, digamos, sistema de inteligencia artificial o de hardware 3D, software 3D, y Apple sencillamente rinde muy bien, pero dice, no entiendo. Y te pone así un pulgar hacia arriba en plan ok. Entonces, claro, pues eso, por mucho que a mí me gustaría, no es para mí, entonces ni tampoco me lo planteo. Pero si tú sí que tienes esta demanda, por ejemplo, te dedicas a la música, tener un MacBook con una M1 o M2 para música, todos los DJs y todo eso tienen un MacBook, porque les dura horas y horas, es finito, portátil, no hace ruido, es perfecto. Entonces todo esto hay que valorárselo, pero Apple no sabe meterse en este otro mundo, aunque ahora se está intentando meter en el gaming, que es el otro gran perdedor en cuanto a Apple respecto al gaming, y están intentando mirar a ver si juegos portean a su software, que han hecho librerías y todo eso para que sea más fácil adaptarlo, que lo han mencionado en sus últimas keynotes, pero sigue siendo difícil. Y lo que más me fastidia es que, como siempre, todo tiene que ser dentro de su ecosistema. Y si compras
el Mac Pro S que parece un rallador de queso que vale 10.000 eurazos y por cada componente o extra de chorrada te cobran como 1.000. Por ejemplo, las rueditas valen casi 1.000 euros, me parece. Las agarraderas también. El stand para la pantalla, que la pantalla ya valía como 7.000 euros, el stand en sí vale como 600, o sea, una barbaridad lo que he dicho de los componentes. Aparte de eso, lo que le pasa a ese ordenador es que se llama Pro, es decir, profesional, para gente que se dedica a la industria de algún tipo, y la gran pregunta es, ¿qué industria? Porque lo miras por dentro y tiene o sea, la parte del hardware de los componentes de lo que sería su procesador, como tienen un procesador todo en uno, gráfica y procesador, está en una cajita bien pequeña que, como es el Pro, pueden permitirse meterle un poco de overclock, que es darle más electricidad para que rinda un poco más, y está bien ventilado, entonces puede tener un poco más de potencia. Es el que tiene más potencia de todos, pero tienes un montón de espacio libre luego que dices, ¿aquí qué meto? Porque tienen una especie de pared con un montón de puertos PCI Express, ¿vale? Que es donde encajas la gráfica, donde encajas diferentes tarjetas de sonido y cosas de estas. Es la manera en que esto se comunica con la placa base en un ordenador. Y tienen un montón de pines de este tipo, pero luego no aceptan los drivers de Nvidia, no aceptan nada que puedas meterle una tarjeta gráfica, entonces tendrás que meterle una tarjeta de sonido o una tarjeta de vídeo especial, de codificación, una capturadora. Se siente como un montón de espacio desaprovechado que, a no ser que necesites hacer un trabajo de cine donde conectes 8 teles 4K, que ya me dirás tú quién quiere eso. ¿A quién va enfocado ese dispositivo? Este Mac Pro de 10.000 euros. Estoy seguro de que si hiciera un tratado con Nvidia o cualquiera de estas, podrían haber gente que se lo comprara para meter 10 tarjetas 4090 y procesar ahí en 3D todo lo que quieras. Pero te estás alejando de una parte del mercado que son los profesionales que demandan el hardware más exigente y que tú no puedes darlo. Entonces, claro, pues desde mi punto de vista, a mí un Mac me sigue sin ser necesario. Y es que, para acabar, ya hablando a un nivel ya muchísimo más personal de qué me parece Apple y por qué no me gusta en absoluto, aparte de porque considero que no soy el público objetivo en ninguno de los casos, sí que me gusta muchísimo, por ejemplo, el iPad. El iPad considero que es lo más rentable que sale por si quieres dibujar o ver incluso películas. Es muy cómodo y me parece el dispositivo tablet más cómodo que hay, pero claro, es que lo pienso y digo, entre que no me dedico a dibujar y que el más guapo de todos, el grande, el iPad Pro, vale 1.000 euros, digo, es que no puedo pagar esto ni de coña para lo que lo voy a utilizar. Y muchísima gente que se autoengaña en cierta manera diciendo, sí que lo utilizaré, sí, dibujaré o haré cualquier cosa, que se acaba comprando un iPad cuando sin duda no son usuarios de Apple, lo que se acaban dando cuenta es que lo tienen ahí cogiendo polvo, así que un poco... Hay gente que Apple no es para ellos, pero hay muchísima gente que Apple es su vida y entonces esta gente tiene... Bueno, desde luego tiene que ser mucha gente porque Apple, como he dicho, es de las empresas tecnológicas que ganan más dinero. Y si ganan tanto dinero y lo tienen y están tan acomodadas, no entiendo, como digo, siguiendo con mi experiencia personal, ¿por qué hacen las cosas tan difíciles para los demás? Os voy a contar una anécdota muy concreta y además muy relacionada con este podcast. Aunque parezca irónico, este podcast, después de todo lo que he dicho, está también subido en el podcast de Apple, ¿vale? En Apple Podcast. Y es porque cuando me puse a crear el podcast, que funcionan con unos enlaces RSS, que se llama, tú creas tu cuenta, en mi caso, de Spotify for Podcasters, y de ahí puedes coger una especie de enlace, un código, y ponerlo en otras plataformas para que a la vez que lo subas en tu plataforma por defecto, en Spotify, se resuba en todas las demás automáticamente y no tengas que ir plataforma por plataforma para hacerlo. Ojalá esto lo hicieran las redes sociales porque es cómodo de la hostia. Pero bueno, en el podcasting está organizado así y está genial, ¿vale? Y entonces por esa razón lo tenéis en Google Podcast, Amazon Podcast, bueno, Amazon Music, Spotify, iVoox y todas estas, incluso en YouTube está ahora. ¿Qué pasa? Que también dije, hombre, pues ya que me da la opción, lo subo a Apple Podcast. Bueno, pues aquí empieza la tremenda aventura.
Si quieres crearte una cuenta de Apple o gestionar cualquier cosa relativa a tu cuenta de Apple si no tienes un dispositivo Apple, es una tocada de huevos espectacular. Vamos, es que acabas muchísimo antes pidiéndole a alguien que conozcas que te deje usar su dispositivo Apple a intentar hacerlo por tu cuenta. Os voy a explicar paso por paso lo que pasó, ¿vale? Yo voy y me quiero crear una cuenta de Apple con la cuenta de correo del podcast para para crearme una cuenta en Apple Podcast y poder subir podcast allí, ¿no? Vale. Le doy a crear una nueva cuenta, lo típico, correo, nombre, usuario, contraseña, etc. Vale, la he creado. Me voy a la plataforma de Apple Podcast. Le doy a iniciar sesión. Vale, me dice que la cuenta no está activada. Yo digo, vale, pues será lo típico de enviar un teléfono un número de verificación al correo o cualquier cosa de estas, ¿no? Que tienen literalmente cualquier otro servicio. Bueno, pues con Apple no es así. Con Apple lo que necesitas es utilizar una de sus aplicaciones, uno de sus dispositivos para validar que eres una persona o yo que sé por qué. Porque literalmente si inicias sesión en un iPad o en un Apple o en cualquier cosa, no tienes ningún problema. Pero claro, tienen que asegurarse de que eres un cliente suyo, un cliente fiel, y entonces necesitan que utilices uno de sus servicios. Solo por browser no te deja. Entonces, ¿cuál es la alternativa para poder hacer esta activación de la cuenta si no tienes un dispositivo Apple? Pues con iTunes. Literalmente la única aplicación que tiene Apple que no está dentro de su ecosistema y que está en otras plataformas como Windows Store o Google Play es el iTunes. El iTunes, que para que os hagáis una idea tiene un 1,2 o así de estrellas de puntuación sobre 5. Es una aplicación horrible que en el caso de Windows tiene una interfaz de Windows 7 porque no les podría sudar más la polla actualizarla. Y aún así es, digamos, la única manera de contacto, el único puente de contacto que tienes entre un pobre mortal que no se ha comprado un dispositivo de 1.000 euros de Apple y su servicio maravilloso, que es perfecto. Entonces, claro, dije, bueno, pues voy a instalarme iTunes e intentar activar la cuenta, porque para activar la cuenta, repito, lo que necesitas, que esto no te lo explican, pero acabé entendiéndolo, es que inicia sesión en uno de sus servicios, pero claro, no puede ser un servicio en la página web como el Apple Podcast, tiene que ser un servicio en uno de sus dispositivos, porque yo que sé, al tener una aplicación, digamos, dedicada, quizás tienen unos protocolos de seguridad o algo que pueden activarse y tal. Bueno, pues da igual que lo hagas con iTunes, porque la tienen tan descuidada que eso no funciona. Yo inicié sesión en iTunes y no se me activaba la cuenta igualmente. ¿Qué es lo que tuve que acabar haciendo? Coger el iPad de mi hermana, pedírselo amablemente e iniciar sesión ahí. Y ya está, solo iniciar sesión en el iPad, ya dijo, hostia, tienes un dispositivo Apple, gracias, menos mal, ya tienes activada la cuenta. ¿De verdad creéis que esto era necesario? Porque luego ya pude entrar en el podcast y bueno, dejando de lado que para hacer la activación y todo eso tuve que hacer como 5 verificaciones con el correo y tardaron como una semana en validarlo. Pero bueno, ahora ya está ahí y no pienso volver a tocarlo, porque además cada vez que inicio sesión tengo que introducir un código de verificación que me envían al correo y es una pereza increíble. Eso sí, si lo inicias desde Apple, está todo ahí bien seguro. Es eso, como son una empresa de hardware antes que de software, yo creo que les es más fácil trabajar con su hardware dedicado, ¿no? Y no se adaptan al hardware de otras empresas. Y entonces, si lo haces todo desde el iPad o desde el iPhone o cualquier cosa, va todo perfecto, todo tiene sinergias, todo está dentro del ecosistema, todo es maravilloso. Pero a la mínima que quieres entrar en su servicio, pero no quieres entrar en su ecosistema, te maltratan. Y es que literalmente te maltratan, porque he tenido diferentes malas experiencias también activando el Apple TV, haciendo una prueba gratuita. He tenido una muy mala experiencia y que ha sido la peor de todas con el rastreador de dispositivo, que perdimos un dispositivo de una manera muy trágica y prefiero no contarlo aquí, pero de verdad que ahí yo saqué incluso lágrimas, incluso con la atención al cliente. Una atención al cliente que se notaba falsa, una atención al cliente que me estaban intentando ayudar diciendo que todo el rato se preocupan de nuestra seguridad, de nuestra privacidad, de que Apple hace todo lo posible por ayudarte, pero que
no quisieron ayudar de ninguna manera, digamos, más allá de lo que puedas hacer tú mismo, diciéndote, ¿estás seguro que has entrado, iniciado sesión aquí? ¿Estás seguro de que has puesto bien la contraseña? ¿Estás seguro de que esta es tu cuenta bancaria? Porque además, una cosa, para activarte una cuenta de Apple también tienes que poner la tarjeta bancaria, que esto me lo he saltado. O sea, tienes que poner la tarjeta del banco por alguna razón, cuando no vas a hacer uso de ningún servicio de pago, pero tú tienes que ponerla, porque te verifican tu identidad de alguna manera o algo, que supongo que tiene sentido, pero ya solo para validármelo también tardan otros 7 días. Entonces, yo las experiencias que he tenido con Apple han sido todas malas y, como digo, incluso una muy traumática. Y créanme que no estoy exagerando, pero es que es algo muy personal y no quiero exponerlo aquí en el podcast públicamente. Entonces creo que sobre la faz de la Tierra quizás soy la persona con más justificación para poder no estar a gusto con Apple, ni con sus políticas, ni con cómo se comportan, y no creo que nunca lo vaya a estar, aunque hay muchísimas cosas que valoro de ellos, que me gustan y que, yo que sé, cuando he tocado el iPad Pro de mi hermana, da muchísimo gustito y hay cosas que están muy bien, pero no quiero pasar por ese aro, esos valores de la empresa que para mucha gente son una maravilla, son lo que les gusta más de su compañía, y a mí hace más bien lo contrario, hace que me aleje de ella. Y que además inevitablemente siento que si estás apoyando esas políticas tan contra consumidor y tan crueles, incluso en ciertos puntos, no estás siendo muy ético. Pero bueno, al final cada uno mira por su beneficio, por estar a gusto, y si estás a gusto y puedes permitírtelo con un dispositivo de Apple, pues quién soy yo para decirte nada, pero espero que al menos no seas un fanboy, que no lo justifiques a capa y espada, porque todo tiene sus puntos buenos y sus puntos malos. Y al final, equivocarse y aceptarlo también es humano. Y hasta aquí este capítulo sobre Apple. Me he escuchado el final y, madre mía, desde luego he acabado cansadito de soltar todo esto. A ver, creo que ha sido una reflexión en la que he expuesto todo lo que quería exponer. Pregunté a varias personas también por las redes sociales qué opinaban de Apple, para tener un poco de diversidad de opiniones. He conocido a mucha gente que ha tenido un dispositivo Apple o que le gusta Apple en general, y bueno, como digo en el capítulo, me lo justifican normalmente con eso, que simplemente les gusta. Y al final me parece que es una cosa totalmente válida y que también tiene su valor, ¿no? Que algo te guste, hay algo ahí etéreo que por mucho que lo disecciones y analices por partes, si te gusta, pocas justificaciones van a poder evitar eso. Entonces, pese a el hate que he podido llegar a echar durante este episodio y lo catastrófico que me pongo a veces, creo que tienes que al final hacer caso a lo que a ti te gusta, y si a ti te gusta Apple, pues en serio, a tope con ello. Yo, como ya he dicho, personalmente no me gusta, pero con esto no estoy justificando que todo el mundo tenga que ser así. Simplemente también quiero que no nos dejemos llevar y acabemos pensando que una compañía es nuestra amiga y que la adoramos. Ese es un poco el mensaje final que quiero dar de este episodio, ahora que lo tengo un poco más reposado. Y sin mucho más, espero que me perdonéis por esta voz rota con la que se ha escuchado gran parte del capítulo, pero bueno, creo que cuando entras en esta zona en la que estás, porque es lo que me pasó, empecé a leer los apuntes que tenía, me salían las ideas y es como que todo fluye, luego he tenido que hacer alguna pausa porque es como que las ideas se encadenan tan rápido que alguna cosa se suelta, y esta es la magia que tiene el podcast, ¿no? Que también tú lo sueltas todo y tampoco requiere que le des tantas vueltas a la cadencia o el ritmo digamos, en perspectiva general, sino que lo importante es que se disfrute en el momento de escucharlo, paso por paso, partida a partida. Al menos esta es mi visión, esta ha sido mi opinión sobre Apple, sobre una tecnológica, una megacorporación tecnológica como lo también puede serlo cualquier otra. Algún día ya continuaré seguramente con esta serie de Ser Digital y hablaré de hardware en otros términos, pero por ahora creo que ya 3 capítulos seguidos hablando de tecnología es suficiente. Tampoco quiero hacerme un
podcast especializado en tecnología, aunque es algo que me gusta mucho. Y bueno, he tenido una serie de reflexiones varias. Espero que las hayáis disfrutado, que os haya gustado. Podéis comentar en cualquiera de las plataformas en las que está disponible este podcast. Y nada más, podéis seguirme en redes sociales, TikTok, Instagram, ahora Fivecast. Así que bueno, con esto me despido. Yo soy John Gómez. Esto ha sido Kanki Projects. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, por seguir escuchando y nos encontramos en el siguiente episodio.